Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien. Vamos a seguir aprendiendo conceptos de programación con JavaScript, utilizando P5JS, y en esta ocasión vamos a hacer una actividad algo especial porque vamos a simular una de las primeras expresiones artísticas que hubo en el mundo de la computación. Es decir, a través de un ordenador sabemos que se pueden hacer cosas artísticas. Pues en este caso existía un ordenador que es el Commodore 64, muy antiguo, en los años 80, a través del cual, mediante una instrucción muy sencilla de programación, se podía crear un patrón artístico, ¿de acuerdo? Como el que estamos viendo en pantalla, que es como una especie de generador automático, como si fuera una especie de laberinto, ¿no? Es un patrón pues que se genera de forma aleatoria. Y todo esto gracias a la programación. Sabemos todos que pues, el mundo de la computación, de la programación, de la informática, pues ha evolucionado mucho, entonces esto es bastante prehistórico, pero fue todo un hito el poder hacer con una simple instrucción pues un patrón de esta manera, ¿no? Entonces nosotros vamos a simularlo, vamos a poder hacerlo nosotros con JavaScript. Veis que es más o menos sencillo y nos va a valer para poder utilizar los conceptos que hemos ido aprendiendo, como condicionales, variables, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Nos vamos a ir a nuestro editor de programación y pues bueno, yo ya lo tengo abierto. Acordaros que tenéis que iniciar sesión para poder ir guardando todo lo que hagamos. Y bueno, pues lo primero que tenemos ya lo conocemos, que ya lo hemos utilizado en un par de actividades. Tenemos nuestro canvas, que vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo un poco más grande, por ejemplo de 600 por 400, y el background, que en este caso pues tenemos ese color que después podemos cambiar, ¿de acuerdo? Podemos utilizar ese color azul, ¿de acuerdo? Luego al final lo podemos cambiar. Muy bien. Lo primero es que nosotros vamos a dibujar el patrón como hemos visto en el vídeo, por lo tanto el fondo debe de pintarse solo la primera vez, porque si no se va a estar actualizando constantemente, porque está en este bucle que es infinito. Por lo tanto, este background lo vamos a pasar dentro de setup, para que una vez establezca lo que es el canvas, inmediatamente nos pinte el color de fondo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a continuación, pues ya entrará en el bucle infinito draw, que irá pintando ese patrón automáticamente. ¿De acuerdo? Vale, pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros necesitamos dos variables. ¿Para qué? Pues para movernos dentro de lo que es el eje X y el eje Y. Muy bien, pues let X, y partimos desde 0, que es la posición inicial, y let Y también partimos desde 0. Muy bien, ¿por qué? Pues porque nuestro patrón, al igual que hemos visto en el vídeo, va a partir desde esta posición, ¿de acuerdo? Y empezará a pintarse. Muy bien, pues desde 0. X, Y. Perfecto. Y a continuación, nosotros lo que vamos a hacer dentro del draw es empezar a definir qué queremos pintar. En nuestro caso, vamos a pintar unas líneas, que eso es algo que no hemos hecho todavía. Hemos pintado elipses, hemos pintado esferas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pintar una línea. Y veremos que la línea pues tiene diferentes puntos X e Y. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es definir el color de esa línea, que inicialmente nosotros vamos a ponerle que sea color negro. Luego se lo cambiaremos. Y después vais a poder vosotros ir haciendo cambios y vamos a ir viendo esos cambios cómo se materializan, ¿de acuerdo? Vamos a poder experimentar luego un poco. Bueno, pues con stroke nosotros lo que definimos es el color de una línea, así como fill, ¿de acuerdo? Fill, que es el que utilizábamos, por ejemplo, con la elipse, lo utilizábamos para el color de una forma, ya sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero digamos como una forma geométrica completa. Cuando queremos indicar el color de una línea, utilizamos stroke. Muy bien. Y a continuación, lo que vamos a definir también es el ancho de esa línea. Vale, pues stroke weight. Fijaos que la W es en mayúscula. Esto lo que establece es el grosor de esa línea, esta función. ¿Y ese grosor en qué unidades está? Pues evidentemente en píxeles, que es lo que tenemos en pantalla. Vale, pues por ejemplo vamos a indicarle 5. Luego podemos ir cambiándolo también. Voy a juntar esto. Perfecto. Y ahora a continuación lo que vamos a definir, porque claro, el patrón ese que hemos visto es aleatorio. Cada vez que le demos al play se va a generar un patrón diferente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros, para que algo sea aleatorio, ¿qué necesitamos? Pues evidentemente generar un número aleatorio. Y aquí en nuestro caso, pues vamos a utilizar la función random.
¿vale? Que random es una palabra que seguro que os suena, que a veces lo utilizáis vosotros. Pues bueno, pues aquí vamos a utilizarla en modo matemático, lo que significa de verdad que vamos a generar un número aleatorio, un número random. Muy bien, y para ello pues podemos declarar aquí dentro una variable. Y por ejemplo vamos a llamarlo aleatorio a esa variable. Muy bien, ¿y qué hacemos aquí? Pues aquí cada ciclo de ejecución, porque esto ya sabemos que es como una especie de por siempre de Scratch, pues cada ciclo de ejecución vamos a establecer un valor aleatorio que almacenaremos en esa misma variable para después utilizarlo. ¿Veréis cómo? Entonces aquí, para poder generar ese número aleatorio, tenemos la función random. Y en este caso vamos a poner 1. Y os explico. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Pero ojo, entre 0 y 1 hay números, sí, hay números con decimales. Podríamos decir que prácticamente hay números infinitos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos números con decimales. Vamos a dejarlo en que podemos generar 0, 0,1, 0,2, 0,3, ¿de acuerdo? No podemos dejar así. Muy bien, pero podemos generar muchísimos números entre 0 y 1. Vale, pues si a la función random le damos el valor 1, generará números aleatorios entre 0 y 1. Si pusiéramos 10, generaría números aleatorios entre 0 y 10, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí voy a poner un comentario para que esto lo tengamos claro. Y vosotros también podéis utilizarlo y así sabemos cierta línea qué es lo que hace. Aquí lo que hacemos es que generamos un número aleatorio entre 0 y 1. Muy bien, pues sabemos que esta línea hace eso. ¿Y cuántos números aleatorios vamos a generar? Pues cada vez que hagamos una iteración al bucle, cada vez que generemos, ¿de acuerdo? Lo que pasará es que crearemos un nuevo número aleatorio. Muy bien, y lo almacenaremos aquí. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comprobar qué número ha salido. Porque lo que haremos es que si el número se encuentra entre 0 y 0,5, pues vamos a pintar una línea en una posición. Pero si no se encuentra entre 0 y 0,5, es decir, se encontrará entre 0,5 y 1, pintaremos la línea en otra posición, ¿de acuerdo? Para que vaya generando ese patrón. Ahora lo veréis. Fijaros, aquí lo que haremos es una condición, que esto ya lo hemos utilizado. If, si se cumple lo que pongamos entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Pues que si, en este caso, aleatorio, que es la variable que contiene ese número, es menor que 0,5, pues me vas a generar una línea con una dirección determinada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para generar la línea utilizaremos la función line. ¿Y line qué tiene? Pues tiene, atención, una posición X, una posición Y, y después tiene una segunda posición X y una segunda posición Y. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando trazamos una línea, imaginaos que dibujamos una línea en un papel. ¿Qué sucede con esto? Pues que tiene un punto X e Y inicial y tiene un punto X e Y final, ¿de acuerdo? Desde donde empieza la línea hasta donde acaba, ¿de acuerdo? Todas las líneas tienen eso en el espacio. Muy bien, claro que hemos aprendido un concepto que es importante. Una línea, ¿qué tiene? Tiene dos coordenadas X y dos coordenadas Y. Una X inicial y una X final. Una Y inicial y una Y final. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que le diremos en este caso es que trace una línea con una X, una Y, que inicialmente son 0, y la segunda X, pues vamos a indicarle, por ejemplo, que sea X más 10. Y la Y la dejamos así. ¿Qué sucederá con esto? Pues vamos a verlo. A ver, si yo ejecuto esto, fijaros que ahí no se ve mucho, pero ahí vemos esa línea, ¿verdad? Vamos a pintarlo, por ejemplo, de otro color. Vamos a pintarlo de color verde. Fijaros. Igual se ve menos, pero ahí tenemos esa línea, ¿de acuerdo? Que solo la pintamos una vez. ¿Por qué? Porque estos valores son fijos. Pero la hemos pintado ahí. Muy bien, si volvemos a ejecutar, pasa lo mismo. Perfecto. Vamos a dejarlo en el color que estaba, que casi se nos ve un poco mejor. Ahí. Vale, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada vez que pintes una línea,
vas a tener que desplazarte en el eje X para pintar la siguiente o pintar un espacio o lo que fuere. Fijaros, entonces yo lo que voy a hacer es a continuación de esa condición, esto vamos a subirlo para que no parezca que no está esa llave que cierra el bucle. ¿Qué haremos? Vamos a incrementar x es igual a x más, en este caso, lo mismo que nos desplazamos, 10. Y fijaros, si hacemos clic, fijaros cómo se han ido generando líneas ahí arriba. Cada vez el patrón es diferente. Estamos generando siempre la misma línea, podemos decirlo así, es decir, siempre la estamos generando horizontal. Muy bien. Vale, y fijaros que los espacios también son distintos. Vale, lo único es que lo estamos generando solo, digamos, en la primera coordenada x, ¿de acuerdo? En lo que sería x0. Vale, ¿y qué sucede si yo, por ejemplo, le digo que si no se cumple esto, vamos a poner un else, sería si se cumple esto o de lo contrario? Pues vamos a coger y pintamos line, la misma función, x y x, pero la y sí que la modificamos. Fijaros. ¿Qué sucederá con esto? Pues lo que sucederá es que ahí estamos pintando de vez en cuando esa línea, pero actuando frente al eje Y. Por lo tanto, vemos cómo pinta 10 píxeles hacia abajo. Fijaros. Vale, pues ahí estamos viendo, ¿verdad? Y cada vez el patrón es diferente. Perfecto. ¿Qué deberíamos de hacer para continuar con nuestro programa y que funcione correctamente? Pues evidentemente cuando llegue al final de la pantalla lo que tenemos que hacer es volver al principio, ¿verdad? Y bajar. Vale, pues vamos a hacer eso. Fijaros. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí le podemos poner otra condición, que es que si nuestra x es mayor que el ancho, fijaros que el ancho de la pantalla es 600, el ancho del canvas. ¿Qué sucederá? Vale, pues lo que sucederá es que la x tiene que volver al punto inicial, es decir, tiene que volver a valer 0, y la y la tenemos que bajar un poquito, por lo tanto tendremos que incrementarla, en este caso, pues la misma distancia, 10. Entonces, x volverá a ser 0, y además, y será igual a y más 10. Y fijaros, como ahí estamos generando ya ese patrón. Fijaros, es como una especie de generador de laberintos automáticos, podemos decirlo así. Estamos generando como una especie de laberinto. Y cada vez que le demos al play, lo que sucederá es que va a crear un patrón diferente. ¿Vale? Nunca va a hacer dos patrones iguales. Ahora, esto lo podríamos arreglar un poquito. ¿Por qué? Pues porque este 10 que utilizamos muchas veces podríamos declarar una variable, porque realmente es la distancia, ¿no? Sería x más una distancia, igual que y más una distancia. Lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Estamos sumando una distancia para que veamos la largaria de esa línea. Entonces podríamos declarar aquí una variable let distancia igual a 10. O si queremos, por ejemplo, imaginaos que ponemos 20. Vamos a ver, y vamos a decir que donde pone 10 es la variable distancia, porque contiene ese dato. Solo que le hemos dado el doble de valor, le hemos dado 20, y veremos lo que sucede. Muy bien, aquí también tendríamos distancia, y aquí tenemos distancia. Vale, pues fijaros que ahí lo tenemos, donde hemos ido cambiando el valor 10 por la variable distancia. Si ahora le damos play, fijaros que ahora hay más espacio, las líneas son más grandes, ¿verdad? Incluso va más rápido. ¿Por qué? Pues porque avanza más a cada ejecución. ¿Veis? Perfecto, ¿verdad? Ahora lo que podríamos hacer es también, ¿y si modificáramos, fijaros que x más distancia, y si modificamos y más distancia? ¿Qué sucederá? Pues que saldrá un patrón diferente. Fijaros cómo nos sale ahora, ¿verdad? Sale inclinado. Y si hacemos aquí, por ejemplo, en el segundo y más distancia, pues fijaros cómo sale una cosa rara, salen como puntos. Por ahí parece una codificación extraña, ¿de acuerdo? A mí
el patrón que más me gusta es el del laberinto, pero vosotros podéis ir modificándolo. Por ejemplo, si aquí también sumamos distancia a esta x, pues va a salir, bueno, aquí ya, como sumamos tanto, ya no... Ah, perdón, aquí tenía yo un error. Muy bien, pues ahí vemos que cambia también el patrón, ¿de acuerdo? Entonces podéis seguir experimentando con diferentes patrones. Yo voy a dejar el que teníamos al principio, por lo tanto, dejamos la y, esta x también la quitamos, fijaos que lo teníamos así, y aquí teníamos solo y. Entonces nos generaba esa especie de laberinto. Y lo que vamos a hacer es darle el color de fondo que tenía la pantalla original de ese ordenador Commodore, que es un ordenador de los primeros, muy antiguo, y las líneas serán de color blanco. Vale, pues vamos a ver el color azul. Pues fijaros, este es el color azul original. Entonces nosotros podríamos utilizarlo. Yo voy a copiar el código de ese color y vosotros podéis utilizarlo también. Muy bien, lo tenemos ahí. Fijaros que el código, en este caso en RGB, es 4 para R, para G 130 y para B, para el azul, 200. 4, 130, 200. Muy bien, pues yo vengo aquí y le digo que el fondo es 4, 130, 200. Y fijaros, pues ahí tenemos ese color azul. Y lo que son las líneas son blancas, ¿verdad? Pues en stroke vamos a decirle 255. Y fijaros, también queremos que sean más gruesas las líneas. Por ejemplo, pues lo que podemos indicarle en el stroke weight, pues un grosor más grande. Por ejemplo, imaginaros 8. Y ahí vemos que salen más gruesas. Así es más parecido a lo que sería, en este caso, el original, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues podéis seguir probando diferentes patrones, diferentes colores, ¿de acuerdo? Podéis seguir experimentando un poco con este código. Fijaos que ha sido muy sencillo realizar una especie de patrón automático, aleatorio, una especie de generador de laberintos automático, ¿verdad? Ha sido algo bastante sencillo, utilizando los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Muy bien, pues nos vemos en la conexión en directo, espero que os haya gustado y que probéis cosas nuevas. Cuidaros mucho.